Nueva entrega de este podcast, El Consultorio con Estefania Gucci. Estefania, saluda a toda la audiencia que te admira y te sigue semana a semana, Estefania. Qué bello, hola Frangio, hola audiencia. Gracias por estar, gracias. Me encanta que estén de ese lado de la pantalla. Así es, siempre conectados con el contenido que nosotros tenemos. Estefania, cada vez, la verdad, Estefania, quiero felicitarte a través del podcast porque cada tema que traes es tan interesante. Nada más leí el artículo un ratito, lo conversé contigo, digo, qué interesante saber cuán acertado o cuán errado estás en la vida. El título, La personalidad no es permanente, las características de las personas flexibles. ¿Cómo podemos darle abreboca a este tema, Estefania? Fíjate, yo quisiera un poco remontarnos a la historia. No voy a hablar de autores y no voy a hablar de años, pero solamente voy a decir que yo tengo de graduada 37 años. Cuando yo estudiaba en la universidad, casi que nos decían que las personalidades eran innatas. Había test de personalidad que medía esos rasgos de personalidad y casi que eso era escrito con sangre. Y hoy en día se puede casi decir que eso no es cierto. Las personalidades cambian y podrán mantenerse algunas características de personalidad, pero otras sencillamente cambian. Y cambian porque queremos que cambien. Cambian porque nos sentimos más cómodos haciendo algunas modificaciones o porque, si bien por aprendizaje, si bien por experiencia, pero esas modificaciones hacen que nos sintamos más cómodos con nosotros mismos. Entonces, esas características no son rígidas y no son características genéticas que no se puedan cambiar. Además, la psiconeuroinmunología ya explicó que todo se puede cambiar. Entonces, hasta la personalidad se puede cambiar. Fíjate, tengo una experiencia personal con un familiar, que no es mi esposa, tampoco son mis hijos, pero con un familiar que trabaja con un amigo. Y ese familiar mío siempre constantemente dice, no, pero es que yo soy así, pero es mi manera de ser. Entonces, bueno, lo dice con tanta seguridad que yo pues entonces digo, sí, es verdad, bueno, es así. O sea, después, tiempo después, ese amigo que trabaja con ese familiar me dice, es que en el mundo tú no puedes andar diciendo por ahí yo soy así, punto. Porque hay situaciones en las que tú tienes que presentar madurez, profesionalismo. No se trata de ser soy así y punto. Y ahora tú traes este tema a nuestra mesa de trabajo y me encanta, voy a compartir este podcast con esa persona porque no se trata de dejar de ser como eres, pero se trata de tener un poco de empatía con tu entorno para saber cuán flexible puedes llegar a ser, ¿no? Así es, además que hay características de personalidad. Primero que no somos infalibles. Segundo, tenemos características de personalidad que podemos cambiar sin ningún problema, siempre que tú quieras, por supuesto, porque los cambios tienen que ser voluntarios, tienen que ser internalizados para que se puedan dar. Y realmente cualquier cosa que tú quieras trabajar se puede trabajar. El mal humor, las respuestas irascibles, la rabia, el miedo, Es solo por verdad. mencionar algunas negativas. Es verdad, es verdad. Fíjate, estoy aquí leyendo el artículo mientras tú vas hablando, Estefania, y dice, las personas flexibles se caracterizan por una serie de rasgos y componentes de la personalidad que son positivos para el desarrollo personal y sociocultural. Sí. ¿Cuáles son las personas que uno quiere tener cerca? Las personas que tienen empatía, las personas que son las que denominamos simpáticas, amables, aquellas personas que tienen un buen carácter. Tú no quieres tener a tu lado un que requerre en la traducción del castellano de que requerre es malhumorado, mal encarado. Tú no quieres tener a tu lado un que requerre. Tú quieres Claro. tener una persona que sonría, una persona que sea lo suficientemente empática contigo para poder establecer una conversación que pueda ser agradable. Claro, claro. Fíjate, Estefania dice, la apertura mental, característica de las personas flexibles. Las personas flexibles poseen una dimensión de personalidad que se denomina apertura mental o apertura a la experiencia. Son personas que no temen verse envueltas en situaciones novedosas. En este sentido, son dinámicas y disfrutan del dinamismo.
Ujú. Son esas personas que no tienen pena de nada, que nada les da pena, pero más allá de que no les da pena, disfrutan las cosas nuevas que pueden experimentar, que las invitan a ir a algún sitio y siempre tienen un sí en la boca, que nunca se imaginan decir que no, porque es una experiencia positiva y grata que va a vivir. Entonces todo se ve en base a el cristal en positivo, ¿no? Tienen siempre puestos los lentes positivos y de aprendizaje, porque Claro, esa es otra de las grandes características. Siempre las cosas, o sea, siempre las situaciones me dan posibilidad de aprender. claro, claro, posibilidad de evolucionar, ¿no? Entonces, esa posibilidad de aprender la, la, la disfruto al máximo y hago todo lo posible para verdaderamente encontrar cosas interesantes que aprender en esta nueva experiencia que estoy viviendo. Y no la vivo con miedo, la vivo con expectación, la vivo con deseos de que suceda porque va a traer cosas hermosas a mi alrededor. Claro, fíjate que acá sigo leyendo el artículo. Dice, además las personas flexibles entienden que existen diferentes puntos de vista y un abanico de posibilidades amplio a la hora de resolver un problema. Así es. Yo no soy la que tiene la verdad absoluta, tengo que exponer las posibles alternativas de respuesta que me pueda dar cualquiera que esté en mi entorno. Claro, claro. Por eso es que se habla de empatía y por eso se habla de flexibilidad, porque no pretendo tener la respuesta ante todo. Y eso a mí me parece maravilloso, porque cuando tú estás seguro que no tienes la respuesta o cuando tú tienes la certeza que puedes conseguir la respuesta también en el otro, entonces automáticamente estás ampliando las posibilidades de resolución de conflictos. Claro, 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 correcto. Ya la persona, dice aquí, al contrario, las personas con este rasgo suelen tener de unos valores bien asentados precisamente por no haber evitado las condiciones o las excepciones, lo que estás diciendo, ¿no? Que se permiten abrirse al mundo. Por otro lado, su fe en determinados valores no es una barrera para escuchar opiniones contrarias de los demás. Así es, así es. Tengo la apertura para escuchar lo que me tengas que decir así, yo no esté de acuerdo, pero yo no voy a discutir contigo porque no estoy de acuerdo. Voy a tener la apertura de escucharte y tampoco te voy a quitar la razón si la tienes, porque parto del principio que yo no lo sé todo. Claro, claro, claro. Dice acá, estamos hablando, familia, de este podcast, hermoso podcast, El Consultorio con Estefania Guzzi. Estamos hablando de la personalidad que no es permanente. Y sí, te acaba de romper un paradigma en tu mente. Pues sí, Estefania nos viene a hablar hoy de que sí se pueden hacer variaciones en nuestra personalidad. Hay mucha gente que le está haciendo ahora mismo un choque, esto que estamos hablando, Estefania. Pero por supuesto, pero si a nosotros nos han inoculado con la absoluta verdad que las personalidades eran permanentes y Claro. que era, imagínate, había que ir al psicólogo para poder entonces hacer un trabajo profundo de cambio de comportamiento. Sí, hay que ir a un psicólogo para hacer cambios de comportamiento, pero no es un trabajo profundo, es un trabajo de darse cuenta. Claro. Claro, y en mi caso, no me atrevo a decir que sea una persona flexible, pero algo que sí tengo claro, a mí me hace muy feliz agradar a la gente. Ujú. Como hay gente que le hace feliz romper, me perdona el francés, las pelotas a otra persona, ¿verdad? A mí me hace feliz agradar a la gente, pero me gusta, de veras, es algo que a mí me llena, me infla el corazón. Y, y no sé si eso me haga flexible o no, pero me gusta ver cuando la gente está en conexión. Lo que tú dices justamente una persona que puede hacer un cambio de personalidad, la empatía que pueda tener con su entorno. Sí, sin duda alguna, porque, bueno, por lo menos en tu caso, sí, es verdad, tú te desvives por complacer a los demás y para que los demás se sientan bien, al punto que no sabes decir que no, por ejemplo, Correcto, 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 correcto. por esa necesidad de que el otro siempre esté bien. A veces Ujú. te olvidas de estar bien tú.
Ay, Dios mío, me sale sartenazo aquí frente. El sartenazo de Frangio el día de hoy. Los sartenazos, todos los que estamos con Estefania desde hace muchísimos años, es cuando ella nos da aquí Ujú. una frase, una reflexión para que nosotros podamos, tú sabes, analizarla, ¿no? Sartenazo terapéutico. Así es. Mira, la afabilidad, dice, ¿no? De las personas eh, Flexible. flexibles. Dice, de la misma manera suelen pedir ayuda cuando la necesitan y puntúan alto en la dimensión de la afabilidad. La afabilidad se asocia con la amabilidad, la cortesía, la cordialidad. Así es. Ser afable significa ser amable, pero también ser afable significa ser empático. Por Claro. eso la característica anterior. Ser afable significa el tratar al otro como a mí me gustaría que me tratasen a mí. Claro, 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 Eso claro. es ser afable. Lo que pasa es que muchas veces lo olvidamos, Franklin. Nos olvidamos de ser amables con el otro porque estamos siempre muy apurados. Entonces no hay tiempo para estar analizando qué tipo de comportamiento estoy yo teniendo o cómo el otro me está respondiendo. Y vamos Claro. aceptando situaciones que son bien, bien duras a veces de aceptar. Claro, claro, porque esto se da en todo, en cualquier entorno, tanto en el ambiente laboral como en la relación de padres e hijos, Exactamente, relación familiar exactamente. y relación matrimonial también, ¿no? Así es, así es. Entonces llega un momento en que te acostumbras o a que te traten mal o te acostumbras a tú tratar mal y esa es la energía que se mueve y ese es el modelo de comunicación. Cuando uno es afable, uno intenta que el otro esté cómodo. E incluso si hay una discusión, la discusión no tiene por qué ser en términos agresivos, las discusiones pueden ser en términos afables. Yo no tengo por qué discutir de mala manera contigo. Yo te puedo decir las cosas desde el amor, sin necesidad de herirte, Claro, claro, claro. Fíjate, dice aquí, pero no tenemos el chip de que pelear es hacer daño, es gritar, es imponerme. sí, Yo sí, no sí, 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 peleo, sí, 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 yo sí. no peleo, no pierdo mi tiempo peleando, porque cuando peleo el otro no me escucha, Claro, entonces no peleo. claro. Fíjate que más adelante en el artículo dice, la evaluación o valoración es un mecanismo cognitivo que para ellos tiene aspectos muy positivos. Por esto, son personas prudentes a la hora de enjuiciar, por lo que son menos vulnerables a los prejuicios. Sí, porque el emitir un juicio de valor resta. am, a ver, cuando emitimos un juicio de valor, estamos descalificando al otro. Me Claro, explico. Esa tipa sí es malhumorada, esa tipa sí es antipática. Le estoy dando un juicio de valor, la estoy sí, desvalorizando. Y tú puedes decir, ah, pero cuando es en positivo no la desvalorizas. Cuando yo digo qué simpática, qué bella es, también estoy emitiendo un juicio de valor, pero es claro, en positivo. claro, Entonces no hay desvalorización. Pero cuando yo emito un juicio de valor en negativo, estoy desvalorizando al otro, claro, le estoy claro, restando. claro, Y creo que eso lo hacemos todos sin darnos cuenta, Frangio. Es mucho más fácil desvalorizar que darle características positivas a las personas. Qué inteligente es. Mira qué sabia es esa persona. Qué empática, qué sabia, qué simpática, ¿por qué no? Inclusive. O sea, claro. pero es más fácil hablar de lo negativo que de lo positivo. Correcto, es mucho más fácil. Es mucho más Más fácil. fácil. Porque además estamos acostumbrados a ello, ¿no? Nos han entrenado para hablar mal, no nos han entrenado para hablar bien. Correcto, qué lamentable. Y esto se repite muchísimo en el día a día de todos y en Empezando cualquier por el área. colegio, Claro, empezando por los colegios. ¿Qué hacen las maestras todavía hoy en día? Hola, las maestras que he tenido, que tuvieron a mis hijos, gracias por estar. ¿Qué hacen las maestras? Las maestras llaman la atención cuando el chamo se porta mal. claro, Muy pocas llaman la atención cuando el niño se está portando bien. Oh, qué bien lo estás haciendo hoy, Frangio. Ah, Estefania, muy bien, lo hiciste fantástico, te estás portando fabuloso. mm, Eso no sucede. no, nunca.
nunca. Se ignora al que se porta bien y se llama la atención al que se porta mal. Sí, sí, Entonces, total. para que alguien me llame la atención, yo me empiezo a portar mal. Es que Correcto, 2 más 2 son 4. correcto, Porque yo le correcto. tengo que regañar a un niño que se porta mal en aula si es el único momento en que la maestra le va a prestar atención. Claro. Claro que se va a portar mal. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ahí es intenso este tema para mí, porque desde mi punto de vista, así como este gran país tiene muchas cosas a favor, creo que, que en la materia de educación hay un par de cosas que me chocan muchísimo, ¿no? Por Pero eso hay tantos niños que están en homeschooling en este momento. es correcto, es correcto, correcto. Para las personas que no viven en los Estados Unidos, en los Estados Unidos existe un programa educativo que es el colegio desde la escuela, donde los niños pueden capacitarse, entrenarse, capacitarse en el grado que le corresponda y después a fin de año presenta un examen de equivalencia, digámoslo de esa manera. Ese no es el nombre, lo estoy traduciendo yo Ujú, al castellano. Hace el examen de equivalencia para el grado que se preparó, claro, pero no claro, va al colegio. claro. Entonces, hay grupos de mamás que organizan eventos para que los niños que están en homeschooling puedan encontrarse y tener interacción social entre sí. Claro, 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 claro. Que también es importante, que es parte de la vida. Muy importante, a mí me parece que, o sea, yo no voy a negar la importancia de aprender inglés, matemática y castellano o whatever, las materias que le den, pero yo creo que la interacción social que uno aprende en el colegio no tiene precio. No tiene precio, así es. Así es, fíjate que seguimos leyendo aquí las características que son flexibles, ¿no? La personalidad, como lo estamos aprendiendo hoy con Estefania, no es permanente. Dice, son personas que tienen casi una capacidad infinita de aprendizaje. Sin embargo, tienen puntuación de humildad por encima de otros tipos de la personalidad y suelen considerarse aún ignorantes o continuos aprendices. ¿Te acuerdas cuando hace un ratico yo te decía que el aprendizaje era muy importante? Sí, El aprendizaje es tan importante que la humildad va por encima del aprendizaje porque hay que partir del principio que yo no sé nada. claro, claro, Yo no es que lo sé todo, que es claro. el contrario de las personas que son muy prepotentes. Sí. El humilde no sabe nada, Mm. cuando sabe muchísimo, pero no te va a decir yo todo lo sé. Claro, pero no es un secreto, Stefania, que a veces esas personas que son capaces de decir yo todo lo sé, o yo todo lo puedo, o yo viví una experiencia parecida, a veces evolucionan mucho más rápido que las personas que suelen ser un poco más humildes. Oh, yo no estoy de acuerdo contigo. A mí me pasa mucho en mi medio. Veo como gente que, como decirlo en el coloquio popular, gente que se cree la película, que no tiene ni las capacidades, ni la experiencia, ni la sabiduría, llegan más rápido por venderse a los demás como que sí saben. Y yo te pregunto, ¿por cuánto tiempo duran en ese estatus? Bueno, se van cayendo poco a poco. Hay unos que duran mucho, otros que duran poco, pero lo cierto es que llegan muchísimo más rápido. Seguramente llegan más rápido, no lo voy a negar, y sobre todo porque esa es la experiencia que tú estás narrando. Pero yo estoy segura que no duran mucho tiempo en ese estatus, Claro, porque la experticia, el saber y el saber con humildad es lo que nos mantiene. claro, claro. Fíjate que sigo leyendo aquí. Qué buen artículo. Son buenos conversadores y dialogantes. Fomentan el diálogo antes que el juicio. Claro, porque como decíamos hace un minuto, ¿para qué voy a emitir un juicio de valor si te estoy etiquetando? Prefiero darme la oportunidad de conocerte, que me conozcas y juntos transitar el camino del autoconocimiento, porque si nos damos permiso los dos de conocernos, seguramente también nos estamos dando el permiso de conocernos a nosotros mismos. Así es, así es. Oye, interesante podcast el de hoy, Estefania. La verdad es que sin desperdicio. Dice, el modelo de los cinco grandes. Dice, el modelo de los cinco grandes de la personalidad. Yo creo que no, me pasé para otro artículo, perdona. Dice, este tipo de personas nos hacen sentir cómodos, inspirando como su ejemplo la flexibilidad en los demás. Claro, ahí es parte de lo que tú dijiste hace un ratito.
Cuando te gusta hacer feliz a los demás, cuando te gusta sentirte flexible, pero cuán positivo eso para la persona que es personalmente flexible, que la personalidad puede Es variar de acuerdo. maravilloso, es maravilloso. Mm, Es maravilloso porque sencillamente sentimos que podemos tener el permiso de expresarnos libremente sin hacerle daño al otro, teniendo la certeza de que busco la mejor frase para ser empática y que esa persona no rechace lo que puedo estarle diciendo. Porque como no hay juicio de valor, sino sencillamente hay un conversatorio, al haber un conversatorio no hay posibilidades de ser rechazado. claro, claro. Es allí la sabiduría de... Llegando al final de este podcast, Estefania, se pasa rápido el tiempo porque se disfruta el Sí. contenido que tú transmites. Consejos finales desde tu punto de vista y desde tu experiencia. Yo siento que este podcast nos tiene que dejar, primero, que las personalidades son flexibles y que es maravilloso poder hacer cambios. Segundo, que no hay que tenerle miedo al cambio. Cambiar no significa ser otra persona. Cambiar significa ser tu mejor versión, aun cuando sea, pareciera una frase cliché. Pero es que es así, ¿no? Cuando cambio soy mi mejor, mi mejor versión. Pero más allá de ser mi mejor versión, trata de ser lo que tú quieras ser para ser feliz, no para Grande, complacer a los otros. Haz lo grande. que tú quieres hacer para tú ser feliz. Porque al final, si tú quieres complacer al otro y tú no eres feliz, eso no va a ser perdurable en el tiempo. Grande, qué lindo es. Gracias, Estefania. El consultorio con Estefania Guzzi. Ustedes se conectan aquí a través de este podcast que sale los miércoles a las 8 de la noche en el canal de YouTube de Estefania Guzzi, ¿verdad, Estefania? Así es, mi corazón. Y yo agradecida siempre por todo el esfuerzo que tú haces para que estemos conectados y para que podamos disfrutar de estas grabaciones semanales. Así es, te quiero mucho. Seguimos nosotros en contacto, ya lo sabes. Quédate ahí siempre conectado con el podcast porque Estefania siempre está respondiendo y está interactuando con toda la gente. Así es. A todos los que han escrito esta semana, gracias. A todos les he podido responder. Y gracias a ustedes siempre por estar. Hasta la próxima. Bye bye.